Bienvenido a esta clase virtual. Te pido, anotes lo más importante del tema. Recuerda realizar los problemas que se plantean al final. Eje temático. Número, álgebra, y variación. Tema. Ecuaciones. 4. Ecuaciones cuadráticas. Factorización. Aprendizaje esperado. Resuelve problemas mediante la formulación y solución algebraica de ecuaciones cuadráticas. Hola, ¿qué tal? Te doy la bienvenida al tema de ecuaciones cuadráticas, factorización. El aprendizaje esperado de este tema es que resuelvas problemas mediante la formulación y solución algebraica de ecuaciones cuadráticas a través de la factorización. Antes de iniciar el tema debemos saber qué es factorización. Bueno, la factorización es el proceso inverso de la multiplicación, ya que se busca saber de qué números partió el resultado que tenemos. Cuando se factoriza, se deshace lo que se hizo al multiplicar. Por ejemplo, si tenemos el 12, queremos encontrar qué números multiplicados entre ellos me da 12. Esto puede ser multiplicar el 1 por el 12, el 2 por el 6, el 3 por el 4, etc. Si tengo el 18, puedo factorizar y voy a encontrar que los números que se multiplican para que me dé 18 es 1 por 18, o 2 por 9, o 3 por 6. Hay que recordar que un término algebraico es una expresión algebraica conformada por las siguientes partes. Tenemos un signo, en este caso es negativo. Tenemos un coeficiente, en este caso es el 5. Tenemos una variable literal que es x. Y tenemos un exponente, o la potencia, que es el 3. Otros ejemplos son x al cuadrado, 2x al cuadrado, 3xy y 5xy al cuadrado. Pero, ¿se pueden factorizar los términos algebraicos? Bueno, al igual que un número, un término algebraico se puede factorizar a través de la descomposición de estos de la siguiente manera. Si tenemos x al cuadrado, hay que encontrar qué literales multiplicadas entre ellas me da x al cuadrado. En este caso sería x y x, porque x por x es x al cuadrado. Si tengo 2x al cuadrado, pues será el resultado de multiplicar 2x por x, o 2 por x al cuadrado. Si tengo 3xy, será el resultado de multiplicar 3 por xy, o 3x por y, o x por 3y. Y si tengo 5xy al cuadrado, esto será el resultado de multiplicar 5 por xy al cuadrado, o 5x por y al cuadrado, o 5xy por y, o x multiplicado por 5y al cuadrado. Ahora, hay que recordar también que las expresiones algebraicas son combinaciones de letras y números ligadas por los signos de las operaciones como la suma y la resta. Por ejemplo, x al cuadrado y más x a la 3y al cuadrado, o 10x a la 4 más 5x al cuadrado, o 2x al cuadrado y a la 3 más 4x a la 4y al cuadrado. Pero, ¿se pueden factorizar las expresiones algebraicas? Bueno, al igual que los términos algebraicos, una expresión algebraica se puede factorizar siempre y cuando se encuentren los factores que afecten a toda la expresión algebraica. Se presentan dos casos. Caso 1. Expresiones algebraicas sin coeficientes. Ejemplo de esto es x al cuadrado y más x a la 3y al cuadrado. 2. Expresiones algebraicas con coeficientes. Ejemplo de esto es 10x a la 4 más 5x al cuadrado. Y 2x al cuadrado y a la 3 más 4x a la 4y al cuadrado. Caso 1. Expresiones algebraicas sin coeficientes. Es necesario señalar que estas expresiones sí tienen coeficiente. Este es 1. Pero no se coloca porque no afecta a las expresiones algebraicas.
Si tenemos x al cuadrado y más x a la 3 y a la 2, no es necesario colocar el coeficiente sería 1. Tendría que haber quedado como 1x al cuadrado y más 1x a la 3 y a la 2. Sin embargo, no es necesario colocarlo. Ahora vamos a seguir los pasos para poder descomponerlo. Paso 1. Se descompone la expresión algebraica. Si tenemos x al cuadrado y más x a la 3 y a la 2, vamos a descomponerlo. En lugar de colocar x al cuadrado va a quedar como xx, y más, en lugar de colocar x a la 3 va a quedar como xxx, y en lugar de colocar y al cuadrado va a quedar como y. Paso 2. Cada literal elimina a su gemelo que se encuentra al otro lado del signo. Es decir, eliminamos gemelo por gemelo. Tenemos xx, y más xxx, y, y entonces cada y elimina a su gemelo del otro lado del signo. Y cada x elimina a su gemelo del otro lado del signo. Entonces vamos a eliminar del primer lado xx, que va a eliminar a 2x del otro lado, y el y va a eliminar a su gemelo del otro lado. Paso 3. Observamos qué eliminamos y qué quedó. Por lo tanto, entre paréntesis vamos a colocar lo que quedó y en otro paréntesis el gemelo que eliminamos. Observa que nos quedó. De un lado no quedó nada, por lo tanto va a quedar 1. Más, observa que quedó una x y una y, por lo tanto va a quedar 1 más xy. ¿Y qué fue lo que eliminamos? Bueno, eliminamos 2x, entonces vamos a colocar entre paréntesis xx, y eliminamos una y, va a quedar una y. Observa que tenemos la expresión algebraica que quedó y los gemelos que eliminamos. Paso 4. Componer el resultado como expresión algebraica. Observa qué es lo que tenemos. Tenemos 1 más xy que multiplica a xxy. Vamos a componerlo y va a quedar como 1 más xy que multiplica a x al cuadrado y. ¿Por qué este x al cuadrado? Porque tenemos xx y xx es x al cuadrado. Por lo tanto, el resultado final quedará como 1 más xy que multiplica a x al cuadrado y. Ahora bien, la expresión algebraica inicial del ejemplo anterior tenía solo dos términos. Sin embargo, este método también aplica si tienes 3 o más términos. Por ejemplo, x a la 4y más x a la 3 y a la 2 más x a la 2y. Observa que tiene 3 términos. Vamos a realizarlo. Paso 1. Recuerda que hay que descomponer la expresión algebraica. Quedará como xxxy más xxxy más xxy. Paso 2. Recuerda que cada literal elimina a su gemelo que se encuentra al otro lado de cada signo. Es decir, eliminamos gemelo por gemelo en cada uno de los términos. Entonces, recuerda que cada y elimina a su gemelo del otro lado de cada signo. Y cada x elimina a su gemelo del otro lado de cada signo. Por ejemplo, observa ahí cómo 2x eliminó a 2x del otro lado del signo y 2x del otro lado del signo. Y como una y elimina a su gemelo del otro lado del signo y también del otro lado del signo. Paso 3. Observamos qué eliminamos y qué quedó. Por lo tanto, entre paréntesis colocamos lo que quedó y en otro paréntesis el gemelo que eliminamos. Observa qué fue lo que nos quedó. Nos quedaron 2x, es decir, xx más una xy más un 1 porque no me quedó nada. Y lo que eliminamos fueron 2x, es decir, xx y una y. Por lo tanto, entre paréntesis quedará xx más xy más 1 que multiplica a xxy. Tenemos la expresión algebraica que quedó y los gemelos que eliminamos. Paso 4. Componer el resultado como expresión algebraica. Tenemos xx más xy más 1 que multiplica a xxy. Y entonces, acomodando el resultado, quedará como x al cuadrado más xy más 1 que multiplica a x al cuadrado y. Y este será nuestro resultado final. Caso 2. Expresiones algebraicas con coeficientes.
El método a seguir es el mismo que el de las expresiones algebraicas sin coeficientes, agregando dos pasos al final. Tenemos el ejemplo B, 10x a la 4 más 5x al cuadrado. Paso 1. Descomponer la expresión algebraica sin considerar los coeficientes. Recuerda, acá no vamos a considerar los coeficientes hasta posteriormente observar qué es lo que se va a realizar. Entonces, x a la 4 va a quedar como x más x a la 2 quedará como xx. Paso 2. Cada literal elimina a su gemelo que se encuentra del otro lado del signo. Es decir, eliminamos gemelo por gemelo. Observa lo que tenemos. Tenemos x más xx. Por lo tanto, cada x elimina a su gemelo del otro lado del signo. Por lo tanto, dos gemelos de x eliminan a dos gemelos de x. Paso 3. Observamos qué eliminamos y qué quedó. Por lo tanto, entre paréntesis colocamos lo que quedó y en otro paréntesis el gemelo que eliminamos. Observa qué es lo que tenemos. Tenemos xx más y no quedó nada. Por lo tanto, quedará como xx más 1 que multiplica a los gemelos que eliminamos, es decir, xx. Paso 4. Componer el resultado como expresión algebraica. Recuerda que tenemos xx más 1 que multiplica a xx. Vamos a componerlo y vamos a tener un resultado parcial que será x al cuadrado más 1 que multiplica a x al cuadrado. Paso 5. Consideramos los coeficientes de la expresión algebraica inicial excluyendo las literales y obtenemos el máximo común divisor de estos considerando el signo. Si teníamos 10x a la 4 más 5x al cuadrado, vamos a quitar las literales y quedarán los coeficientes y quedará como 10 más 5. Vamos a sacar su máximo común divisor de 10 más 5. Su factor será 5 y su residuo será 2 más 1. Por lo tanto, el máximo común divisor es 5. Paso 6. El residuo del máximo común divisor lo colocamos en el lugar de la expresión algebraica que quedó, en el orden en el que está. Y el máximo común divisor lo colocamos en el lugar de los gemelos que eliminamos. Se multiplica en caso de ser necesario. Entonces vamos a colocar el residuo en la expresión algebraica que quedó y va a quedar como 2 que multiplica a x al cuadrado más 1 que multiplica a 1. Y vamos a colocar el 5, que es el máximo común divisor, en el lado de los gemelos que eliminamos y quedará como 5 que multiplica a x al cuadrado. Por lo tanto, nuestro resultado final será 2x al cuadrado más 1 que multiplica a 5x al cuadrado. Ejemplo. Tenemos la siguiente expresión algebraica que tenemos que factorizar. Son 2x al cuadrado y a la 3 más 4x a la 4 y a la 2. Paso 1. Descomponer la expresión algebraica sin considerar los coeficientes. Y me quedará como xx, y más xxxx, y. Paso 2. Cada literal elimina a su gemelo que se encuentra del otro lado del signo. Es decir, eliminamos gemelo por gemelo. Recuerda que cada y elimina a su gemelo del otro lado del signo y que cada x elimina a su gemelo del otro lado del signo. Por lo tanto, dos gemelos de x eliminan a dos gemelos de x y dos gemelos de y eliminan a dos gemelos de y. Paso 3. Observamos qué eliminamos y qué quedó. Por lo tanto, entre paréntesis colocamos lo que quedó y en otro paréntesis el gemelo que eliminamos. Observamos lo que quedó fue una y más xx. Esa es nuestra expresión algebraica que quedó. Y observamos los gemelos que eliminamos fue una xx y una y. Paso 4. Componer el resultado como expresión algebraica. Por lo tanto, va a quedar como y más xx que multiplica a xx, y al componerlo quedará como y más x al cuadrado que multiplica a x al cuadrado y al cuadrado. Este será nuestro resultado parcial. Paso 5. Consideramos los coeficientes de la expresión algebraica inicial excluyendo las literales y obtenemos el máximo común divisor de estos considerando el signo.
Si nuestra expresión algebraica era 2x al cuadrado y a la 3 más 4x a la 4 y a la 2, vamos a considerar solamente los coeficientes, es decir, 2 más 4. Obtenemos el máximo común divisor y por lo tanto el máximo común divisor será 2 y su residuo 1 más 2. Paso 6. El residuo del máximo común divisor lo colocamos en el lugar de la expresión algebraica que quedó, en el orden en el que está. Y el máximo común divisor lo colocamos en el lugar de los gemelos que eliminamos. Se va a multiplicar si es necesario. Por lo tanto, vamos a tener a 1 que multiplica y más 2 que multiplica a x al cuadrado, siendo esta la expresión algebraica que quedó, que multiplica a 2 que multiplica a x al cuadrado y a la 2, siendo esta la parte de los gemelos que eliminamos, para tener un resultado final de y más 2x al cuadrado que multiplica a 2x al cuadrado y al cuadrado. Ahora bien, hay que recordar que una ecuación es la igualdad entre dos expresiones algebraicas, que nos permitirá descubrir un valor desconocido. También que una ecuación de segundo grado es una igualdad que tiene una o más variables, es decir, incógnitas, cuyo exponente de una de ellas es 2. Sus tipos, recuerda que son ax al cuadrado más bx más c igual a 0, ax al cuadrado más bx igual a 0 y ax al cuadrado más c igual a 0, siendo esta última ya abordada anteriormente, donde x es la incógnita y donde a, b y c son números cualesquiera. Hay que recordar que las ecuaciones de segundo grado o cuadráticas pueden ser completas o incompletas. Ecuaciones cuadráticas completas. Se dice que son completas cuando están presentes los tres términos de la ecuación, es decir, el término cuadrático, el término lineal y el término independiente. Y su tipo es ax al cuadrado más bx más c igual a 0. Ejemplo de esto es 5x al cuadrado más 13x más 6 igual a 0. Ecuaciones cuadráticas incompletas. Se dice que son incompletas cuando falta o el término lineal o el término independiente. Recuerda que el término cuadrático no puede faltar nunca, puesto que entonces no estaríamos ante una ecuación de segundo grado. Por lo tanto hay dos tipos. Tipo 1, ax al cuadrado más bx es igual a 0, donde vas a observar que falta el más c, es decir, el término independiente, y ejemplo de esto es 7x al cuadrado más 14x es igual a 0. Y el tipo 2, que es ax al cuadrado más c igual a 0, donde debes observar que falta el bx, que es el término lineal, y ejemplo de esto es 4x al cuadrado menos 16 es igual a 0. Ahora bien, te vuelvo a hacer hincapié, recuerda que el término cuadrático no puede faltar nunca, puesto que entonces no estaríamos ante una ecuación de segundo grado. Por lo tanto, nunca puede faltar el ax al cuadrado. Ecuaciones cuadráticas incompletas del tipo ax al cuadrado más bx es igual a 0. Método por factorización. Este tipo de ecuaciones tienen el término cuadrático de la incógnita y el término lineal de la incógnita, es decir, le hace falta el término independiente. Ejemplo de esto es x al cuadrado más 5x es igual a 0 y 7x al cuadrado más 14x es igual a 0. Para resolverlas, basta factorizar ambos términos para encontrar el valor de la incógnita, es decir, de x. Al igual que los términos algebraicos y que las expresiones algebraicas, las ecuaciones cuadráticas o de segundo grado se pueden factorizar y se presentan dos casos. Caso 1. Ecuaciones cuadráticas o de segundo grado con su término cuadrático sin coeficiente. Ejemplo de esto es x al cuadrado más 5x es igual a 0. Y 2. Ecuaciones cuadráticas o de segundo grado con su término cuadrático con coeficiente. Ejemplo de esto es 7x al cuadrado más 14x es igual a 0. Caso 1. Ecuaciones cuadráticas o de segundo grado con su término cuadrático sin coeficiente. Es necesario señalar que en estas ecuaciones el término cuadrático sí tiene coeficiente, recuerda que es 1.
pero que no se coloca porque no afecta a la ecuación. Entonces tenemos x al cuadrado más 5x es igual a 0. Paso 1. Descomponer la ecuación cuadrática. Vamos a descomponer el x al cuadrado como xx y el más el 5x va a quedar como 5 y x. Paso 2. Cada literal recuerda que elimina a su gemelo que se encuentra del otro lado del signo. Es decir, eliminamos gemelo por gemelo. Entonces, cada x va a eliminar a su gemelo del otro lado del signo. En este caso, un gemelo de x va a eliminar a otro gemelo de x. Paso 3. Observamos qué eliminamos y qué quedó. Por lo tanto, entre paréntesis, colocamos lo que quedó y en otro paréntesis el gemelo que eliminamos. En este caso, la expresión algebraica que quedó fue x más 5. Y los gemelos que eliminamos solamente fue una x, quedará como una x. Paso 4. Componer el resultado como expresión algebraica. Si obtuvimos x más 5 que multiplica a x, esto quedará como x más 5 que multiplica a x. Paso 5. Igualamos cada uno de los factores a 0 y encontramos el valor de x en ambas expresiones. Vamos a igualar a 0 nuestra primera expresión que es x más 5 y nuestra segunda expresión que es x. En la primera va a quedar como x más 5 igual a 0. Vamos a despejar ese más 5 y quedará como x es igual a menos 5. Y por lo tanto, nuestro primer resultado, es decir, x1 va a ser igual a menos 5. Para nuestra segunda expresión, x es igual a 0 y por lo tanto, x2, es decir, nuestro segundo resultado va a ser igual a 0. Podemos comprobarlo. Tenemos x al cuadrado más 5x igual a 0 y en lugar de colocar x, colocamos menos 5 y va a quedar como menos 5 al cuadrado es 25 más 5 que multiplica menos 5 va a ser menos 25 y 25 menos 25 es igual a 0 y 0 es igual a 0. De la segunda va a quedar como 0 al cuadrado que es igual a 0 más 5 que multiplica 0 es 0 y 0 más 0 es 0 y por lo tanto 0 va a ser igual a 0. Tipo 2. Ecuaciones cuadráticas o de segundo grado con su término cuadrático con coeficiente. El método a seguir es el mismo que el de las ecuaciones cuadráticas sin coeficientes, agregando dos pasos al final. El ejemplo que teníamos era 7x al cuadrado más 14x es igual a 0. Paso 1. Descomponer la ecuación sin coeficientes. Por lo tanto, el x al cuadrado quedará como xx más y la x quedará como x. Paso 2. Cada literal elimina a su gemelo que se encuentra al otro lado del signo. Es decir, eliminamos gemelo por gemelo. Recuerda que cada x elimina a su gemelo del otro lado del signo. En este caso, un gemelo de x va a eliminar al otro gemelo de x. Paso 3. Observamos qué eliminamos y qué quedó. Por lo tanto, entre paréntesis colocamos lo que quedó y en otro paréntesis el gemelo que eliminamos. En este caso, la expresión algebraica que quedó será x más 1 y el gemelo que eliminamos solamente fue x. Paso 4. Componer el resultado como expresión algebraica. Si tenemos x más 1 que multiplica a x, quedará como x más 1 que se multiplica por x. Paso 5. Consideramos los coeficientes de la ecuación cuadrática inicial, excluyendo las literales, y obtenemos el máximo común divisor de estos considerando el signo. Si tenemos 7x al cuadrado más 14x es igual a 0, solamente consideramos los coeficientes, es decir, 7 más 14. Obtenemos su máximo común divisor, que será 7, y su residuo, que es 1 más 2. Paso 6. El residuo del máximo común divisor lo colocamos en el lugar de la expresión algebraica que quedó, en el orden en el que está. Y el máximo común divisor lo colocamos en el lugar de los gemelos que eliminamos. Se multiplica si es necesario. En este caso, la expresión algebraica que quedó quedará como 1 que multiplica x más 2 que multiplica 1, que se multiplica por los gemelos que eliminamos, que será 7 por x. Y nuestro resultado parcial será x más 2 que multiplica a 7x. Paso 7. Igualamos cada uno de los factores a 0 y encontramos el valor de x en ambas expresiones.
Nuestra primera expresión es x más 2 y la segunda es 7x. Vamos a igualar la primera para que nos quede como x más 2 es igual a 0. Vamos a despejar el más 2 y quedará como x es igual a menos 2. Y por lo tanto x1 o nuestro primer resultado es menos 2. Para la segunda expresión, 7x es igual a 0. Despejamos ese 7 que está multiplicando y pasa dividiendo y quedará como x es igual a 0 entre 7. Y 0 entre 7 es 0. Por lo tanto x2 o nuestro segundo resultado es 0. Vamos a comprobarlo. Nuestra ecuación es 7x al cuadrado más 14 es igual a 0. Para el primer resultado es 7 que multiplica a menos 2 al cuadrado y quedará como 7 que multiplica 4 más 14 que multiplica menos 2 y que es menos 28 y será 28 menos 28 es igual a 0 y 0 es igual a 0. Para la segunda, 7 que multiplica 0 al cuadrado que será 0 más 14 que multiplica 0 que será 0 y 0 más 0 es 0 y 0 es igual a 0. Ejemplo práctico 1. Desde el nivel del piso se lanza una pelota hacia arriba en una trayectoria vertical. La fórmula para calcular la altura que alcanza la pelota es h es igual a menos 5t al cuadrado más 20t, donde la altura se mide en metros y el tiempo en segundos. La pregunta es, ¿cuál es la altura máxima que alcanza la pelota y en qué momento lo hace? Primero, hay que resolver la ecuación cuadrática planteada a través del método de factorización. Tenemos nuestra ecuación que es menos 5t al cuadrado más 20t y al factorizar vamos a obtener dos expresiones. La primera es menos 5t que multiplica a la segunda expresión que es t menos 4. Vamos a igualar cada una de nuestras expresiones a 0 y la primera quedará como menos 5t es igual a 0. Vamos a despejar el menos 5 que estaba multiplicando y pasará dividiendo para tener a t es igual a 0 entre menos 5. Por lo tanto, la primera t o t1 va a ser igual a 0. De la segunda quedará como t menos 4 es igual a 0. Vamos a despejar ese menos 4 y quedará como 4 positivo para tener a t es igual a 0. Y por lo tanto, nuestra segunda t o segundo resultado es t es igual a 4. Ahora razonemos. Al lanzar la pelota hacia arriba en forma vertical, cae debido a la fuerza de gravedad, por lo que tarda el mismo tiempo en subir que en bajar. En t es igual a 0, la pelota es lanzada hacia arriba, y en t es igual a 4 regresa al suelo. Por lo tanto, el punto más alto se alcanza cuando t es igual a 2. Por último, sustituimos el valor de t es igual a 2 en la ecuación inicial, es decir, en h es igual a menos 5t al cuadrado más 20t, para quedar como h es igual a menos 5 que multiplica 2 al cuadrado más 20 por 2. Y esto quedará como h es igual a menos 5 por 4 más 20 por 2, para quedar como h es igual a menos 20 más 40, para que h sea igual a 20. Por lo tanto, la altura máxima que alcanza la pelota es de 20 metros y esto lo hará en 2 segundos. Bien, ahora vamos a pasar a nuestra sección de ejercicios y problemas. No sin antes recordarte que cualquier duda o comentario que tengas, puedes escribirme a mi correo que es alex-bumburi@hotmail.com. Por mi parte es todo. Hasta luego. Ejercicios y problemas. Problemas. Resuelve los problemas que se te piden a continuación, a través de los procedimientos que se abordaron en esta clase virtual. Problema 1. Factoriza las siguientes expresiones algebraicas. X a la 4, Y, más X a la 5, Y a la 3. 27x a la 5, más 9x a la 3. 10x a la 2, Y, más 30x a la 3, Y a la 2. Problema 2. Encuentra el valor de x de las siguientes ecuaciones cuadráticas, a través del método de factorización.
x a la 2 más 8x es igual a 0. 12x a la 2 más 9x es igual a 0. Problema 3. Se lanza una piedra hacia arriba, en una trayectoria vertical. La altura de la piedra es h es igual a menos 15t a la 2 más 60t, donde la altura se mide en metros, y el tiempo en segundos. ¿Cuál es la altura máxima que alcanza la pelota, y en qué momento lo hace? Recuerda señalar los pasos y procedimientos a seguir para cada problema. Realiza la comprobación de tus resultados. Resuelve los problemas en tu libreta. Tómale foto y envíalo en el apartado de Classroom correspondiente, o al correo del profesor, que es alex-bumburi@hotmail.com. Respeta la fecha indicada para ser entregados. Por último, realiza la autoevaluación correspondiente.